Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a platicar un poquito de la ley de Ohm para electricistas, cómo la usamos, sus aplicaciones prácticas y al final de este video vamos a hacer algunos ejercicios para que quede todo perfectamente entendido. Miren, lo que todos nosotros conocemos acerca de la ley de Ohm es este triángulo, ¿verdad? El triángulo que nos define la ley de Ohm. ¿Qué significa este triángulo? Lo siguiente. Si empezamos por la parte de arriba, la forma más fácil de interpretar la ley de Ohm es establecer que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? En este caso, estamos aplicando lo siguiente, miren, este es el voltaje, ¿sí? Y esta parte que está aquí actúa como si fuera un símbolo de multiplicación, ¿verdad? Entonces, el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Esa viene siendo la definición más fácil de entender. ¿Por qué? Porque se representa por medio de dos factores, ¿verdad? De dos factores que se están multiplicando uno al otro. Como normalmente lo encontramos es de la siguiente manera también. Decimos que la corriente es igual, en este caso decimos que la corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia, ¿verdad? Así, de esta manera. Entonces, esta corriente que marqué aquí va a ser igual a este voltaje y esto va a actuar como, vamos a decir, la barra de división, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia. Ahora, si queremos conocer la resistencia, entonces va a ser igual al voltaje que está aquí, también dividido entre la intensidad. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve este triángulo. Entonces, en este caso quedaría que la resistencia va a ser igual al voltaje, aplicando este triangulito, vamos a decir, las líneas que están dividiendo el triángulo aquí, sobre la corriente, ¿verdad? Y lo que habíamos dicho al principio, la fórmula más el voltaje, en este caso, este voltaje va a ser igual a esta multiplicación, ¿verdad? Lo que habíamos dicho al principio, I por R, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos conocer nosotros el voltaje, la corriente y también la resistencia, basándonos en este pequeño triángulo de la ley de Ohm. Muy bien, entonces, por eso es importante que lo memoricen. Es muy importante que lo sepamos aplicar. Al final de este video, les voy a explicar o vamos a hacer un par de ejercicios prácticos, ¿ok? Para que quede esto todavía más claro. Muy bien, por ahorita quiero que se lo memoricen, que lo recuerden, así como está aquí, y que practiquen las diferentes fórmulas, los diferentes incógnitas que podemos resolver con este triángulo. Primero voltaje, también corriente y también resistencia. Muy bien. Miren, muchos electricistas sabemos de memoria este triángulo, ¿verdad? Sabemos la fórmula de la ley de Ohm, pero no lo aplicamos correctamente. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes que nos puede servir en muchas instancias. Debido a eso, vemos que hay cables que se sobrecalientan, hay breakers que se disparan, hay fallas que se pudieron evitar. Aquí en este video, un poquito más adelante, te voy a mostrar, como te dije anteriormente, un par de ejemplos prácticos y también te voy a mostrar cómo tú lo puedes relacionar, cómo tú puedes relacionar la ley de Ohm en el campo, ¿verdad? Esto aplica para centros de carga, ya sea en los Estados Unidos o en México y en muchas partes de Centroamérica también, ¿verdad? También algunos países de Sudamérica en donde
en donde también lo podemos usar. Entonces, ya practicamos nuestras fórmulas. Voltaje es igual a corriente por resistencia, y corriente es igual a voltaje entre resistencia, y resistencia es igual a voltaje entre corriente. Ahora, ¿qué es cada factor que viene en este triángulo? El voltaje es la presión o la fuerza de empuje de la corriente eléctrica. Es como si alguien te estuviera empujando, ¿verdad? Entonces, ese sería el voltaje. Es una fuerza. En una casa en Estados Unidos o México normalmente es de 120 volts o 240 volts. La corriente es el movimiento de los electrones en los conductores eléctricos. Se nota algunas veces porque los cables se empiezan a calentar, y también cuando la corriente fluye, pues tus aparatos están funcionando, ¿verdad? En realidad, cuando tú estás viendo la televisión o prendiendo una licuadora o cualquier aparato electrodoméstico, es el flujo de los electrones lo que está haciendo que ese aparato funcione. La resistencia es todo lo que se opone al paso de la corriente en los conductores eléctricos, ¿verdad? En los circuitos eléctricos. Entonces, es una oposición al flujo de la corriente. Ya te expliqué al principio del video cómo aplicar el triángulo. Practícalo en tu tiempo libre. Ahora viene un ejemplo de lo que tú te encuentras en tu casa. Vamos a decir cómo tú puedes definir qué tipos de circuitos vas a encontrar en tu casa. La ley de Ohm, como te mencioné también en algún otro video, lo puedes utilizar para circuitos en paralelo y circuitos en serie. Normalmente los circuitos con los que nosotros trabajamos son circuitos que están conectados en paralelo. Aquí te voy a dar una explicación. La ley de Watts nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. La potencia nosotros la expresamos en watts, ¿ok? Y viene siendo el consumo de energía en nuestros aparatos o dispositivos. No es otra cosa nada más que el consumo, lo que se usa, ¿ok? En nuestros aparatos. Miren, lo vamos a explicar de esta manera. Ahorita les voy a explicar lo que es un circuito serie antes de continuar con la explicación de la ley de Ohm y de la ley de Watt. Vamos a explicar lo que es un circuito en serie, ¿ok? Y definir las características del voltaje y de la corriente. Son las dos variables más importantes en este caso. La resistencia también, pero en este caso lo que más importa es conocer estos valores, corriente y voltaje, ¿verdad? Miren, aquí en nuestra pizarra tenemos, vamos a decir que esto es una batería, tenemos un circuito en serie aquí. De este lado vamos a tener un circuito en paralelo que sería de esta otra manera, que sería así. ¿Ok? Esto viene siendo una resistencia o una carga, en este caso. Y esta es la diferencia. En el circuito en serie tenemos que las corrientes viajan en esta dirección. La corriente total que tenemos de nuestra fuente, en este caso es una fuente de voltaje, pero la corriente total que circula por esta malla, vamos a decir, por este circuito, va a ser la misma corriente que hay en la carga 1 y en la carga 2. Entonces, en los circuitos en serie, las corrientes son las mismas, ¿ok? La corriente total es la misma corriente que va a cruzar por aquí, que va a cruzar por acá, ¿ok? Va a ser igual a la corriente 1 y esto también va a ser igual a la corriente 2. Lo vamos a dejar aquí ahorita, ¿ok? Con respecto al voltaje, en nuestro circuito en serie, el voltaje sería, vamos a decir que si nosotros midiéramos esta parte de aquí, pusiéramos un medidor en esta parte, en este cable y en este cable,
también pusiéramos otro medidor en esta parte de aquí y midiéramos el voltaje, tendríamos que el voltaje total sería la suma de los voltajes individuales, en este caso el voltaje 1 más el voltaje 2, ¿verdad? Entonces eso es para nuestro circuito en serie. Para nuestro circuito en paralelo, tendríamos lo siguiente. Con respecto a las corrientes, tenemos que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes. ¿Ok? Sería así. Y 1 más I2. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos la corriente que viene aquí y luego la corriente que viene por aquí. Esta corriente continúa y aquí se junta con esta corriente, ¿ok? Se juntan las dos corrientes aquí. Entonces, la corriente total que sale de nuestra fuente va a ser igual a la suma de nuestras dos corrientes. Eso es en el circuito en paralelo, ¿ok? Este es un circuito serie. Y este es un circuito paralelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? La característica para los voltajes en nuestro circuito en paralelo es que el voltaje que nosotros medimos aquí, ¿ok? En nuestra carga, o que midamos acá también en la otra carga, va a ser el mismo. Entonces, el voltaje total siempre va a ser igual al voltaje particular que encontremos en cada una de las cargas cuando están conectadas en paralelo, ¿ok? Esto lo vemos comúnmente, por ejemplo, en nuestros outlets. Por eso es que medimos un outlet, medimos el otro y siempre encontramos el mismo voltaje. Mira, entonces el voltaje total aquí sería igual al voltaje 1, sería igual que el voltaje 2, ¿verdad? El voltaje de la carga 1 y de la carga 2. Volviendo al ejemplo de nuestros outlets, simplemente para que quede más claro, les quiero mencionar que la mayoría de las veces nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de circuito. En nuestras casas, esto es lo que tenemos. Miren, para clarificar esto, vamos a borrar este circuito que tenemos aquí. También no lo encontramos, ¿ok? Por ejemplo, en las series de Navidad o en extensiones, con focos, también encontramos los circuitos en serie, pero son menos comunes. Un ejemplo práctico de este, ¿cuál es? Miren, vamos a decir que nosotros tenemos aquí un panel, así. Ok, aquí tenemos nuestra barra de neutro, ok. Nada más vamos a mostrar la barra de neutros y vamos a mostrar aquí nuestro interruptor termomagnético, ok. Entonces, en un circuito en paralelo como esto, si nosotros lo comparamos con lo que tenemos en nuestra casa, ¿qué es lo que tenemos? Miren, aquí tenemos un outlet. El outlet lo vamos a poner así. Este es su símbolo, ¿ok? Vamos a poner otro aquí para que sean igual. Dos cargas como estas que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En realidad lo que hacemos cuando ponemos el medidor en esta parte de aquí es lo mismo que hiciéramos cuando nosotros queremos medir el voltaje de nuestros outlets, que introducimos un tester aquí, las dos guías de nuestro tester y checamos. No tenemos otra cosa nada más que esto. Tenemos la corriente, ¿sí? La corriente que viene siendo esta línea que viene por aquí, ¿ok? Que está conectada, vamos a decir, que está conectada a esta patita de aquí y a esta de aquí, ¿ok? Así, que viene siendo lo mismo. Si ven, miren, aquí lo vamos a hacer así. O todavía mejor, vamos a quitarlo aquí así y lo vamos a hacer así. ¿Ok? Esa viene siendo esta parte de aquí de nuestro circuito. Y la otra parte, la parte que se conecta del otro lado de nuestra carga, vamos a decir de la parte de aquí de abajo, viene siendo esto de aquí. Entonces esto de aquí, que viene siendo esto de aquí, es lo mismo. Se conecta junto, ¿sí? Así. Y se conecta al neutro, ¿ok? Entonces por eso, si yo aquí saco vamos a decir, pongo un voltmetro o un tester y mido su voltaje, que nos da 120 volts, ¿verdad? Este es un ejemplo de un circuito en paralelo. Este sería nuestro circuit breaker,
y este sería nuestro neutro, ¿ok? Esta patita que se conecta aquí a la a la patita más chiquita de nuestro outlet sería la conexión que está aquí, y esta otra patita sería la parte de abajo de nuestra carga o resistencia. En este caso sería esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, este sería el ejemplo de un circuito en paralelo en nuestras casas, ¿ok? Espero que les haya quedado claro. Vamos a hacer más prácticas al respecto, pero esto es lo que uno se encuentra, y por eso es importante entender lo que es la corriente y el voltaje. Miren, aquí tenemos un voltaje de 120 volts, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la corriente? Vamos a decir que si este contacto nos gasta 5 amperes y este contacto nos gasta 10 amperes aquí, la corriente total que estamos quitándole o que está moviéndose hacia nuestro panel va a ser la suma de las dos corrientes, que sería la corriente total, sería 5 amperes más 10 amperes. Entonces tendríamos en total en este circuito 15 amperes, ¿ok? Entonces, esto nos sirve para determinar el calibre de los conductores, el tamaño del breaker. Por eso es importante que lo entendamos de esta manera, ¿ok? Espero que esto quede entendido. Vamos a practicar un poquito más. Ahorita, por falta de tiempo, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya para terminar con este video, vamos a hacer una pequeña práctica. Miren, vamos a revisar un caso típico que podemos encontrar en cualquier casa de Estados Unidos, inclusive de México. Vamos a decir que tenemos un circuito de 120 volts, está siendo alimentado por un circuit breaker desde tu panel a 120 volts. Tenemos también una capacidad de interrupción de un circuit breaker de 15 amperes. Entonces, si conectamos una carga que tiene una resistencia de 10 ohms, aquí vamos a pensar que conocemos el valor de la resistencia, que viene siendo 10 ohms, y entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido de la ley de Ohm, ¿verdad? Que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces vamos a calcular cuántos amperes va a conducir este circuito. Cuántos amperes van a ser conducidos a través del cable que va a estar conectado a este breaker de 15 amperes en el panel, ¿verdad? Entonces, aplicando la fórmula, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, nos encontramos que como dato ya sabemos que son 120 volts, ¿verdad? Entonces, tenemos 120 volts, ¿verdad? Entonces, si nos dieron como dato también que tenemos una resistencia en este circuito de 10 ohms, lo que estamos buscando va a ser el resultado de la división de 120 entre 10. Vendrán siendo 12 amperes, ¿verdad? Así como lo tenemos aquí, ¿verdad? Aquí está la fórmula, ¿sí? Esta es la sustitución de los valores, ¿verdad? Vamos a calcular la intensidad. Entonces, como conocemos el voltaje, que son 120 volts, y la resistencia de 10 ohms, el resultado son 12 amperes, ¿verdad? Este viene siendo el resultado. Entonces, esta es una aplicación práctica en un circuito ordinario en tu casa, vamos a decir, ¿verdad? Y aquí ya calculamos el valor de la corriente para este circuito. Eso es lo que va a estar circulando en el cable, vamos a decir. Entonces, tú aquí vas a tener instalado un circuit breaker de 15 amperes. Va a ser suficiente para que no se bote, ¿verdad? Para que no se proteja al momento de que esta corriente de 12 amperes circule a través de este circuito, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy
cercano a lo que nos encontramos en la realidad. Si tú te fijas, estos 12 amperes no exceden el 80% de la capacidad de este breaker, ¿verdad? Entonces, estamos bien en este ejemplo. Espero que lo hayas entendido. Mira, vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a decir que ahora tenemos un circuito de 120 volts y vamos a tener una resistencia de 24 ohms, ¿ok? Entonces van a ser 120 volts, aquí está, y vamos a tener una resistencia de 24 ohms. Otra vez, aplicando la fórmula, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es igual a 120 dividido entre 24 ohms. El resultado son 5 amperes. Entonces aquí ya usamos el voltaje que conocemos de nuestra casa. También nos dieron el valor de la resistencia o de la carga y de esta manera conocemos la corriente que se está usando en este circuito, ¿verdad? Son ejemplos muy sencillos, pero que de alguna manera, si no se te explican, muchas veces no los entendemos, ¿ok? Por eso es que nosotros queremos hacer este tipo de ejemplos, ¿ok? Y aquí está explicado. La división de 120 entre 24 nos da 5. Te voy a dejar dos ejercicios. Trata de hacerlos en tu casa. Si tienes algún problema, puedes hacérnoslo saber en los comentarios. El primer ejercicio es si tú tienes un circuito de 120 volts y una resistencia de 20 ohms, ¿cuál será la corriente resultante? La corriente que va a circular por tu circuito, ¿verdad? Y también tenemos otro problema que puedes resolver en tu casa. Vamos a decir que tienes un equipo que consume 10 amperes. Este equipo tiene una resistencia de 12 ohms. Aquí vamos a calcular el voltaje. Entonces, aquí está un poquito más difícil para ti, pero espero que con la información que te di en este video puedas hacer estos dos problemitas que te dejo de tarea. Si tienes alguna duda, como te mencioné anteriormente, coméntala, haznosla saber ahí en los comentarios y en el próximo video trataremos de responderte. Muy bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te haya servido y vienen más videos al respecto de cómo usar la ley de Ohm, la ley de Watt, cómo calcular la corriente que circula por nuestros conductores, hasta llegar a un problema mayor, por ejemplo, el de diseñar una casa o una instalación eléctrica completa. Te veo en el próximo video.